¿por qué Jesús curaba a cada persona de una manera diferente? ¿Por qué a algunas personas las curaba diciendo solo una palabra, sin acercarse ni siquiera a la persona? Y a otras les toca los oídos, en la lengua, les impone las manos. ¿Por qué algunas curaciones las realiza con una facilidad total y otras parece que tiene que hacer un par de intentos para realizar la curación? Vamos a hablar de esto y de otras cosas para comentar el Evangelio de hoy, que contienen enseñanzas preciosas para nuestra vida espiritual. Estamos a domingo 23 del tiempo ordinario, en el año B. Muy feliz domingo, muy feliz día del Señor. Me alegro muchísimo de tener el regalo de estar contigo y poder saludarte. La paz del Señor. El Evangelio de hoy es de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. María, Espíritu Santo, concedernos la gracia de escuchar con el corazón y con los oídos bien abiertos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Este Evangelio tiene bastantes detalles que nos aportan una gran enseñanza espiritual. Lo primero, vamos a responder a la pregunta que hemos hecho al principio. ¿Por qué Jesús es tan variado a la hora de realizar las curaciones? ¿Por qué cambia tanto la manera como cura a unas personas y la manera como cura a otras personas? Por ejemplo, cuando el criado, el centurión, va a pedirle que cure a su criado, Jesús le dice: tu criado está sano. Y entonces, cuando el centurión vuelve a su casa, ve que efectivamente
el criado está sano y que se ha curado a la hora que dijo Jesús esas palabras. Es decir, ni siquiera necesita Jesús una presencia física, estar allí para curar al criado. Simplemente lo dice de palabra en la distancia. Y así, de este tipo de curaciones aparecen bastantes en el Evangelio. Pero luego hay otras curaciones, como la de hoy, en la que Jesús toca a la persona a la que va a curar. Hoy vemos que Jesús le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. O por ejemplo, las curaciones de los leprosos, a los que Jesús especialmente tenía interés en tocar. Hay algunas curaciones que Jesús las realiza con total facilidad. Vamos, todas, pero algunas se nota que lo realiza con total facilidad. Por ejemplo, en algunas curaciones en las que dice con una absoluta autoridad: yo lo quiero, queda sano. Y al momento, al instante, la persona sana. Pero hay en otros casos, por ejemplo hoy, como que tiene que realizar un proceso más largo, meter las manos en los oídos, tocar la lengua del mudo, y sobre todo hay una curación que llama mucho la atención, es única en los evangelios, porque parece que Jesús tiene que hacer varios intentos para curar a la persona. Era un ciego, entonces Jesús le pone las manos en los ojos y dice: ¿ya ves? Y entonces el ciego le responde: veo borroso, veo como formas de árboles, pero no lo veo bien. Entonces Jesús le vuelve a tocar y entonces ya sí recupera totalmente la visión. Parece que le costó a Jesús curar a aquel ciego, y no es así. No es que le costase, es que Jesús quiso que aquella curación fuese de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús, a la hora de realizar las curaciones, tiene varios factores en cuenta. Posiblemente el principal factor es qué manera de realizar la curación va a ayudar más a la persona a la que estoy curando. Es decir, para ayudar a la fe de la persona, que es lo que Jesús quiere con las curaciones, que la persona quede ratificada en su fe en Dios, en el amor de Dios, en su fe en Jesús. Para la fe de algunas personas era mejor que Jesús hiciese una curación como con absoluta facilidad, porque eso le iba a ayudar a la persona a tener mucha fe en Jesús. Con qué facilidad me ha curado, realmente es el Mesías. Pero para la fe de otras personas era mejor realizar la curación como a través de un proceso. Por ejemplo, a este ciego que le curó como de 2 veces, o al sordomudo de hoy que le cura tocándole los oídos y la lengua. Porque a través de ese proceso la persona curada iba a experimentar la cercanía de Jesús, el amor de Jesús. Entonces,
a través de ese proceso en el que la persona curada experimenta la cercanía de Jesús, el amor de Jesús, aumenta la fe de esa persona. Este es uno de los motivos, quizá el principal, por lo menos en muchos casos, por el que Jesús realiza las curaciones de diferentes maneras, atendiendo al bien espiritual de la persona a la que está curando. En otros casos no está pensando Jesús principalmente en el bien espiritual de la persona a la que está curando, sino de las personas que están asistiendo a la curación. Por ejemplo, en el caso de aquel hombre que descuelgan en una camilla desde el techo de la casa en la que estaba Jesús. Cuando Jesús realiza aquella curación de aquel hombre paralítico, había muchos fariseos presentes. Y Jesús realiza la curación principalmente atendiendo a ayudar a los fariseos a creer en Él y a liberarse de sus esquemas y prejuicios que les impedían un encuentro más verdadero con el Padre. Entonces, según lo que más convenía en cada momento para la persona curada o para las personas que estaban asistiendo a la curación, o tal vez en otros casos Jesús tenía muy presente al lector del Evangelio, es decir, a ti y a mí. Voy a realizar la curación de manera que la persona que lea esta curación aumente su fe. ¿No crees que Jesús estaba pensando en ti a la hora de ver cómo hacía una curación? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, estaba pensando en todos, porque esa es la capacidad que tiene Dios, que tiene Jesús, de pensar y de prever muchas cosas a la vez cuando hace algo. Ahora me gustaría subrayar un poco la última frase del Evangelio de hoy, que es la siguiente. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Esta frase es muy importante, porque aquellas personas que dijeron aquello en el colmo de su asombro, todo lo ha hecho bien, estaban recibiendo en ese momento una luz de Dios Padre. Era la luz de comprender que Jesús todo lo hace bien. Y por lo tanto, comprender que el Padre, que Dios, todo lo hace bien. Hay momentos en nuestra vida que tenemos esa luz. Hay momentos en nuestra vida que tenemos como una luz para decir, pero qué bien hace Dios las cosas. Es que nos damos cuenta, hay como una luz en nuestro corazón y como una luz en nuestra inteligencia que notamos lo bien que hace Dios las cosas. Bien, cuando tengamos esta luz de notar lo bien que hace Dios las cosas,
es importante que lo guardemos en nuestra memoria, en nuestro pensamiento, en nuestra memoria y en nuestro corazón. Guárdalo muy bien en tu memoria y en tu corazón. Archívalo bien archivado. ¿Por qué? Porque va a haber otros momentos en tu vida en que el Señor va a permitir que seas probado en la fe. Porque esto es parte de nuestro camino espiritual, que Dios permite momentos de mucha luz y momentos de mucha oscuridad y de mucha prueba. Entonces, cuando lleguen los momentos de oscuridad, de prueba, es importante que recuerdes esos momentos en los que tuviste una luz muy clara de que Dios todo lo hace bien y te aferres a esa luz. No, yo sé que Dios lo hace todo bien porque tengo experiencia de ello en mi vida, aunque ahora no vea nada, aunque ahora no entienda nada. Y para terminar, te voy a decir brevemente 5 características de las curaciones de Jesús. La primera, Jesús cura haciendo una referencia a Dios, una referencia al Padre. Jesús cuando cura quiere que las personas se den cuenta de que es Dios el que cura. Es decir, hay personas que les sucede un milagro y dicen, bueno, pues habrá sido el destino. No, el destino no, es Dios el que te ha curado. Entonces Jesús deja claro que las curaciones se realizan por la voluntad de Dios, por el poder de Dios, por el amor de Dios. Segundo, Jesús cura siempre con amor y busca un encuentro personal con la persona a la que cura. Tercero, en las curaciones de Jesús hay una llamada a la fe y a la conversión de las personas. Jesús no cura principalmente para curar el cuerpo, también, pero principalmente para que aumente nuestra fe y sea más profunda nuestra conversión. Cuarto, Jesús realiza muchísimas de sus curaciones manifestando una enorme cercanía a la persona curada. Jesús quiere que experimentemos a través de las curaciones que Dios es inmensamente cercano a cada uno de nosotros. Y quinto, Jesús tiene predilección por curar a los más necesitados. La predilección del corazón de Jesús son los más necesitados, como tiene que ser la predilección de tu corazón y del mío. Ayudar especialmente a las personas que más sufren, a las personas más necesitadas. Un abrazo muy grande, muy feliz domingo. El Señor te bendiga, María te bendiga.